Shalom, shalom, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos por comenzar una nueva jornada, un nuevo tiempo. Shabbat shalom para todos. Esperamos un minutito para que se puedan conectar los demás. Si puede compartir el video en sus redes sociales. Así también otros puedan mirar, también ser bendecidos. Así que damos gracias al Señor por este momento, ¿sí? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, yo creo que es un tema a ver cómo decirlo, como muy lindo en sí, tiene su pro y su contra, pero es algo que por ahí necesitamos saber, entender sobre todas las cosas, y creo que va a ser muy edificante, ¿sí? Todos los que estamos por ahí siguiendo la línea de las enseñanzas que venimos trayendo todo estos meses, este tiempo atrás, todas están conectadas una con otras. Y creo que de alguna manera el Eterno, como he dicho en otras oportunidades, está preparándonos, nos está, eh, nos está abriendo un panorama muy amplio, muy amplio, muy distinto, quizás, pero es como que necesitamos nosotros ir entendiendo, ¿sí? Sobre todas las cosas, ir entendiendo, asimilando ciertas cosas para los tiempos en que... Y no solamente para los tiempos que vivimos y lo que vienen, sino también creo que tiene que ver también con, por así decirlo, ir descubriendo cómo funcionan las cosas, ¿sí? Cómo funciona el ser humano, a la hora de haber sido creado, etcétera. Así que en esta oportunidad yo quiero enseñarles algo, o quizás para algunos puede ser una enseñanza, para otros puede ser una impartición, para otros puede ser una revelación, puede ser una activación también, o quizás lo que pueda transmitir en esta tarde sea algo lo que quizá alguno de ustedes esté necesitando para, para avanzar, ¿sí? Y creo que quiera Dios en esta tarde que nos pueda abrir, como dijo Yeshua a sus discípulos, Señor, ábrele el entendimiento para que puedan entender las escrituras y los tiempos. Así que desde ya, Shabbat Shalom para todos, ¿sí? Espero que se encuentren bien. Después de varios días que hemos estado, bueno, no hace mucho, creo que hace 2 semanas que estuve haciendo las otras enseñanzas, ¿sí? Así que mire, en esta tarde quiero hablar un tema que seguramente quizás usted lo ha visto ya en la publicidad, lo ha visto en las redes sociales, yo le he puesto como el deseo de recibir y la vasija, ¿sí? Y el tema que quiero hablar tiene que ver justamente, perdón, tiene que ver con un concepto místico y a su vez
refianzar otro concepto que he venido hablando, pero lo quiero ampliar, ¿sí? Vuelvo a repetir, en esta oportunidad quiero traer un tema que tiene que ver con un concepto, tiene que ver con algo que tiene que ver con la esencia de la vida de cualquier persona, ¿sí? Es un concepto que está visto de la manera mística, bíblica, y a su vez quiero refianzar otro concepto que, vuelvo a decir, he venido hablando en estos últimos tiempos. De hecho, por ejemplo, dicen que repasar algo, ¿sí? Para los maestros de pedagogía van a saber de que repasar algo es reafianzar el conocimiento. Así que el concepto que quiero repasar es reafianzar y ampliarlo, ¿sí? Por eso el concepto de que he venido hablando en estos últimos meses en algunos diferentes temas tiene que ver, y lo quiero ampliar, tiene que ver con el concepto de recibir, ¿sí? Y el segundo concepto del cual quiero hablar es sobre la vasija. ¿Me explico? Entonces, recibir y vasija, quiero hablar de esos dos términos o esos dos conceptos. Es decir, que cuando hablamos de recibir, es como que toda persona o cualquier ser humano en algún momento de su vida por lo menos quiere recibir algo. Hay un deseo de recibir algo, ¿sí? Por eso quiero, para recibir algo, sea lo que sea que quiera recibir, para recibir se necesita un recipiente para que lo contenga, ¿sí? Que bíblicamente ese recipiente se lo conoce como vasija, ¿sí? Y ahora lo voy a ampliar a eso, ¿sí? Así que ahí vamos a entrar en materia ya sin mucho preámbulo, ¿no? Quiero citar dos textos, primeramente para comenzar este tema. El texto, el número 1, está en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? ¿Desciende de quién? Dice el texto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir este texto o qué es lo que el apóstol nos está queriendo decir acá? Quiere decir que todo lo bueno, o sea, toda bendición que usted y yo recibimos, viene del cielo, viene del Padre de las luces. Es decir, que todo lo bueno que usted puede recibir, aunque usted lo pueda recibir de alguien, de alguna persona, sea amigo, sea familiar, sea del trabajo, independientemente de dónde venga, si es algo bueno, usted lo recibe del cielo. Usted lo recibe del Padre de las luces. ¿Se entiende? Entonces, el texto nos dice que todo lo bueno que entra, ¿sí? Que entra a tu vida, sea quien te lo haya dado, independientemente quién haya sido quien te lo haya dado, lo que tú recibas proviene desde arriba. O sea, nadie puede darte nada si no proviene de arriba. Ese es un principio que está ahí y el apóstol Santiago, lo describe. El segundo texto es Juan 3, versículo 27, donde dice, respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada, escuche, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, acá Juan está diciendo que el hombre,
¿sí? No recibe nada si no viene del cielo. ¿Se entiende? Quiere decir que todo lo que tú recibes, todo lo que tú tienes, ¿sí? O todo lo que tú puedas alcanzar en la vida, todo proviene del cielo, del Padre de las luces. ¿Me explico? Sin embargo, por ejemplo, puede haber gente que puede decir, ¿y por qué a tal persona se le da más que a mí? ¿Sí? Y es que el problema aquí no es dar, a ver cómo decirlo, no es dar, el problema no es dar, el cielo no tiene problema de darte. Aquí no es dar, sino que el cielo, el sistema del cielo termina evaluando en qué momento se te puede dar y en qué momento no. ¿Me explico? O sea, que se te pueda dar en qué momento. Entonces tenemos que entender que todo lo que desciende del cielo, antes de bajar a este plano natural, tiene que ser evaluado, procesado, pasar por un comité de escrutinio donde el sistema del cielo diga: a esta persona le llegó el momento de darle tal cosa, a esta todavía le falta el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de recibir, recibir está conectado al deseo. Es decir, que el deseo es el motor que impulsa. ¿Sí? El deseo es parte de la esencia del ser humano. O sea, no existe una sola persona que no esté impulsada por el deseo. ¿Se entiende? Ahora, el deseo, como dije recién, está conectado al recibir. Y lo que nos hace diferente a los demás, o sea, a las demás personas, es lo que recibimos. Porque no todos recibimos lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no todos recibimos lo mismo? Porque no todos deseamos lo mismo. No todos queremos recibir las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, siempre la persona, en alguna manera, en alguna oportunidad, la persona siempre está buscando recibir algo. Está buscando recibir bienestar, está buscando recibir salud, prosperidad, etc. Ahora, es interesante porque los sabios de Israel explican un concepto y un pensamiento muy, muy interesante, y que los sabios de Israel explican cómo la persona recibe lo que quiere y cómo la persona recibe eso que está buscando. ¿Se entiende? O sea, cómo la persona puede recibir lo que quiere, cómo puede recibir lo que está buscando. ¿Sí? O sea, la persona busca algo que desea tener. ¿Me explico? O sea, dicho de otra manera, la persona es como que atrae hacia sí mismo lo que la persona desea tener. ¿Sí? Aun cuando lo que recibe, ¿sí? Todo lo demás en su vida, sea bueno, sea malo, todo lo que recibe en su vida cree que lo que tiene no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay personas que desean tener todo lo bueno, pero cuando le viene algo malo, es como que dice: no, yo no decía eso. No, el concepto místico aquí, el concepto de los sabios de Israel dice que todo lo que la persona tiene y recibe es porque antes de recibirlo lo deseó. ¿Sí? Lo deseó.
independientemente en su consciente o inconsciente la persona lo deseó. Por ejemplo, una persona no solamente desea recibir buenas cosas, sino que también aún puede recibir cosas que la persona no quiere. Por ejemplo, una persona puede recibir una enfermedad, puede recibir ciertos problemas, ciertas crisis, aún, no sé, acumular sentimiento de bronca, enojo, etcétera. Pero esas son cosas porque quizás consciente o inconsciente la persona lo deseó. ¿Se entiende? O sea, aunque usted y yo o sea, aunque usted no lo crea, la persona recibió y vive lo que deseó. Y lo que deseó es lo que buscó. ¿Me explico? Consciente o inconsciente, la persona lo deseó, lo desea. Sea bueno o sea malo. Porque estoy hablando del deseo, no estoy hablando del deseo bueno o el deseo malo. Estoy hablando del deseo en sí, sea lo que tú desees. ¿Se entiende? En su consciente, la persona lo que hizo fue predeterminarse. O sea, la persona creó en su mente y se predeterminó algo aunque la persona no lo sepa. ¿Me explico? O sea, eso está conectado, podemos llamar a las enfermedades psicosomáticas. Es decir, que hay personas que contraen enfermedades porque de alguna u otra manera, por la situación que han vivido o porque han sido invadidos por ciertos sentimientos, comienzan a desear esa enfermedad. No lo digo yo, usted lo puede investigar y usted se va a dar cuenta que esto es así. ¿Se entiende? Entonces, las emociones mandan información a nuestra mente y la mente crea situaciones de enfermedad, que quizás es un tema para desplayarlo en otro momento, ¿sí? O sea, desear algo bueno o malo hace que por la misma ley de la atracción venga hacia usted lo que usted desea recibir, porque tiene que ver con la ley de atracción. Ahora, desear recibir algo del cielo, algo del Creador, tenemos que entender que el sistema en la dimensión celestial funciona totalmente diferente al sistema terrenal donde nosotros pertenecemos. O sea, acá abajo, el sistema funciona totalmente diferente. O sea, son dos realidades diferentes. Para entender, a ver cómo decirlo, por ejemplo, acá abajo, en esta dimensión en la que tenemos, en la que vivimos, para tener éxito en lo que usted hace, según su asignación, tu principal preocupación debería ser cómo funciona el mundo de arriba, para que acá abajo las cosas te funcionen. ¿Me explico? Se lo vuelvo a reiterar. Para que usted tenga éxito en cualquier cosa que usted haga según su asignación, su principal preocupación tendría que ser a ver cómo funciona esto acá arriba, para que acá abajo la cosa me funcione. Porque acá abajo, por ejemplo, aunque el sistema te diga que no, quizás arriba el sistema te dice que sí. Entonces tú tienes que saber que acá arriba es un sí, aunque acá abajo es un no. ¿Se entiende? O viceversa. Quizás acá abajo te están diciendo que sí a algo y acá arriba el sistema te dice no, eso no es permitido acá. Entonces, a veces, el deseo de recibir tiene que ver con el plano terrenal. ¿Sí? Tiene que ver con el plano terrenal, o mejor dicho, el deseo de recibir a veces tiene que ver más
con el plano terrenal que con el plano celestial. Porque desear desde el plano terrenal, escuche, porque desear desde el plano terrenal corremos el riesgo que lo que deseamos recibir sea desde el egoísmo. O sea, que en vez de desear recibir para aportar a una causa, lo que tú deseas recibir es para obtener más poder. ¿Se entiende? Escuche, mire cómo funciona esto. Mire cómo funciona, cómo funciona el deseo de recibir desde la dimensión celestial. Hay una premisa, ¿sí? Hay una premisa, o sea, básica, un fundamento de cómo funciona el mundo o la dimensión celestial o el mundo superior o el mundo, sí, espiritual. Hay un concepto que es conocido, pero que quizás no se lo conoce en profundidad, porque esa premisa o ese fundamento se lo conoce más bien como, por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese texto es conocido prácticamente por todo el mundo, amar a Dios o amar al prójimo como a ti mismo. El concepto que yo quiero darte, quizás en la profundidad, bíblicamente tiene que ver con esto, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Quizás para que lo conozca mejor. Este mismo principio o este mismo mandamiento, si le queremos llamar, pero desde el concepto hebreo, del concepto místico, se lo conoce como que nunca otro ser humano es tu enemigo. Nunca. Amar al prójimo como a ti mismo, en mística sería que nunca la otra persona es tu enemigo. Nunca. ¿Por qué? Sencillamente porque el otro soy yo. Es como la idea del espejo. La idea del espejo es que cuando tú te miras al espejo, tú no ves a otra persona que no seas tú. ¿Se entiende? Cuando tú miras a la otra persona, te estás mirando a ti mismo. ¿Se entiende? Ahora, bajo este mismo principio, que viene de la dimensión de lo eterno, quiere decir que todos somos parte de un mismo equipo, todos somos parte de una misma vasija, todos somos parte de un mismo cuerpo. ¿Se entiende? Ahora, eso no quita que la gente que no conoce este principio, que la persona que no conozca esto, y que, porque en la sociedad vamos a encontrar personas que aún hasta desean el mal a otras personas. Pero una cosa no quita la otra. Que una persona le haga mal a la otra no quita que todos seamos del mismo equipo y que el otro seas tú. ¿Me explico? Entonces, escuche esto. Las personas pueden ser perjudicadas, ¿sí? Las personas que puedan ser perjudicadas, si entienden esta ley, ¿sí? Si entienden este principio, van a poder entender que cualquier beneficio, escuche esto porque esto creo que es una clave, cualquier beneficio que la otra persona reciba, automáticamente lo recibo yo. Bajo este principio de que el otro soy yo, quiere decir que automáticamente, si yo lo logro entender,
quiere decir que lo que reciba la otra persona, automáticamente yo me hago partícipe de esa bendición. No sé si me estoy explicando hasta acá. Mire, hay una ley inamovible de cómo funciona el sistema. Y es que si una persona, escuche, hay una ley inamovible que si una persona disfruta de lo que otros tienen, ¿sí? Disfruta de lo que los demás tengan o tienen, esa ley inamovible quiere decir que cuando tú disfrutas de lo que otro tiene, quiere decir que a usted jamás le puede faltar nada. Jamás le puede faltar. Eso sería desear que al otro le vaya bien. Desear que al otro le vaya bien. Es desear que la otra persona pueda recibir lo que esa persona anhela. ¿Me explico? Desde el momento que yo deseo que la otra persona reciba algo, quiere decir que automáticamente yo me hago partícipe y recibo yo también. Porque es un principio, porque es una ley de cómo funciona el sistema acá arriba, no acá abajo. Yo no estoy hablando de principios terrenales o principios naturales que rigen acá abajo. ¿Se entiende? Escuche, mire, porque lo que voy a decirle, mire, lo que bajo este principio que yo le estoy diciendo, lo que voy a decir quizás hasta puede que no logre entenderse, y más aquellos justicieros que automáticamente quieren actuar con justicia, no, porque esto no es así y esto es injusto, etc. Mire, escuche, sáquese el justiciero de encima y escuche lo que yo le voy a decir. Bajo lo que yo vengo diciendo, escuche lo que yo voy a decir. Porque en otras palabras, usted va a necesitar una capacidad mayor para entender lo que yo le voy a decir. Ahí va, mire. Cuando alguien disfruta por lo que otros tienen, ¿sí? Número uno, jamás te va a faltar. Y aquí viene el tema. Que cuando alguien disfruta por lo que los demás tienen, aunque aquel que tiene lo tiene injustamente. ¿Me explico? Es como decir, todo aquel que tiene injustamente, sea que la persona que ha adquirido lo que sea, riqueza, lo que sea, aquella persona que ha adquirido todo lo que tiene injustamente, sea estafando, sea robando, sea que se haya hecho rico a costilla de los demás, aquellas personas que se aprovechan, cobrando de más en sus negocios, que a usted le dé satisfacción de que esa persona tenga lo que tiene, va a depender que tú también tengas. No sé si me estoy explicando. Desde el momento que juzgamos lo que el otro tiene, que es injusto,
y decimos, no lo merece, del momento que decimos, no, porque aquella persona tiene tal cosa y realmente es injusto que tenga y no lo merece, como el principio, ¿sí? Como el principio es que la otra persona soy yo, lo que estoy diciendo es que yo tampoco merezco recibir. Yo tampoco merezco tener. ¿Me explico? Cuando en la dimensión de arriba, escuche, cuando en la dimensión celestial, la dimensión de lo eterno, el sistema escucha, recibe la señal, ¿sí?, que usted está enviando de que aquel no merece recibir nada, el mensaje que usted está emitiendo es, esa persona no merece recibir. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema de acá arriba? ¿Cómo actúa? El sistema dice, bueno, como ellos saben que el otro sos vos, entonces el sistema interpreta que tú tampoco mereces recibir. Entonces tú no recibes nada. Se lo traduzco con palabras más sencillas. Desde el momento que usted dice que el otro tiene injustamente y que ha recibido cosas injustamente porque lo hizo robando, lo hizo como sea, del momento que yo digo no se lo merece, como el principio es el otro soy yo, el sistema de acá arriba automáticamente capta y dice, listo, como este no merece recibir, esta persona tampoco. Es una ley, es un principio, es un fundamento de cómo rige el sistema acá arriba. Mire, hay gente que no puede avanzar y no avanza porque no recibe. Y no recibe porque siempre está viendo que es injusto que el otro tenga. Siempre está pensando que esa persona no merece recibir. Por lo tanto, esa persona tampoco recibe. Lo que tendría que hacer esta persona para poder recibir es alegrarse. Tú tienes que alegrarte cuando otros obtienen y reciben y alcanzan cosas que tú no puedes. Pero con el tan solo hecho de que tú te alegres, te dé satisfacción, entonces tú comienzas a ser parte de esas bendiciones. ¿Se entiende? Mire, escuche porque aquí creo que esto es un misterio para nosotros. Mire, escuche. Recibir algo, ¿sí? Recibir algo no es solamente desearlo uno mismo. No es que yo recibo solamente porque yo lo estoy deseando, sino que a veces recibir algo va a venir como consecuencia de sentir satisfacción porque sean otros los que reciban. A veces tú no recibes porque, a veces no solo usted puede recibir por estar deseándolo, sino que a veces tú recibes porque tú deseas que al otro le vaya bien, porque tú sientes satisfacción de que a los demás eso no es egoísmo. Desear que el otro prospere, a ti también tú vas a prosperar. A veces lo que tú recibes no es por tu nivel de deseo, porque tu nivel de deseo no alcanza, sino que tú terminas recibiendo lo que tú quieres simplemente porque tu nivel de satisfacción de que otro reciba es más fuerte. ¿Se entiende? Se lo digo más sencillo. Tú recibes bendiciones cada vez que te alegras y se alegra tu corazón porque al otro le va bien. Mire, le estoy dando un principio, le estoy dando un fundamento que esto, no sé,
Por favor, abra su capacidad intelectual, su capacidad mental y trate de captar el mensaje que le estoy dando. Simplemente por sentir satisfacción que el otro le vaya bien y prospere, tú también vas a recibir bendiciones y vas a prosperar. Cuando tú deseas que al otro le vaya bien, el cielo recibe información que tú también mereces recibir. Y es ahí donde se te abre el conducto. Es ahí donde se te abre la escalera de Jacob. ¿Se entiende? Tú tienes que alegrarte por los demás. Y vas a ver cómo esa energía que tú emites, ¿sí? de satisfacción, de alegría, tú estás enviando eso al cielo. Y desde arriba ven que tú también mereces recibir. Entonces, desde ese momento es donde se abre una puerta en el cielo, donde del cielo se comienza a bajar todo lo que tú estás queriendo, donde comenzamos a recibir todo aquello que nosotros queremos recibir. Sentir placer por lo que el otro, sentir placer por lo que el otro tiene, habiendo robado, tú también podrás tener lo mismo sin robar. ¿Me expliqué? Sentir placer por lo que la otra persona tiene, aunque lo que tiene lo hizo robando, simplemente por sentir placer de que esa persona tiene, tú también puedes tener mucho más sin tener que robar. ¿Me explico? No estoy diciendo que tú sientas placer que el otro robó, sino placer por lo que el otro, sino sentir placer por lo que tiene el otro, aunque el otro lo haya hecho robando. Tú también puedes tener lo mismo, sin tener que robar, sin tener que estafar. Porque eso no tiene que ver, porque esto tiene que ver con afinidad de forma, una ley de atracción. Cuando tú deseas el bien para el otro, ese bien te vuelve a ti. Cuando tú deseas el mal sobre el otro, ese mal te vuelve a ti. Porque tú eres el otro. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 26. Porque al hombre le agrada, Dios le da sabiduría, porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le da trabajo de recoger y amontonar para darlo a quien Dios le agrada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se goza porque el otro tiene, aunque sea que lo tenga injustamente, por el hecho de gozarse, también se le dará porque así a Dios le agrada. ¿Se entiende? Dicho en otras palabras, el texto dice que hay gente que acumula riquezas y esas riquezas son traspasadas a aquellos que simplemente sienten satisfacción y gozo porque el otro tiene. Sencillito. Si a usted le parece que hay personas que no merecen tener nada, si a usted le parece que hay personas que no merecen tener, entonces usted estará vibrando en la misma sensación, ¿sí? En la misma sensación que todas las demás personas que no merecen tener. Y como tú eres el otro, entonces tú también nunca vas a recibir nada.
El mayor obstáculo de la gente que a veces está trabada y no recibe es porque consciente o inconsciente le parece que es injusto que el otro tenga y él no. Vamos. El secreto de recibir, escuche, el secreto de recibir lo que sea que tú quieras recibir, no solo es desearlo para uno mismo, sino es sentir satisfacción en lo que el otro, o sea, es sentir satisfacción que al otro le vaya bien. Sentir satisfacción que a la otra persona reciba lo que quiere. Ese es el secreto. Ese es el secreto o uno de los secretos que le tiro para que a usted le vaya bien. Ahora, recordemos que el deseo es un sentimiento. Quiere decir que al ser un sentimiento es una energía. Lo que quiero decir es que el deseo, al ser una energía, puede funcionar tanto para bien como para mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, ¿sí? Que si así como yo deseo que al otro le vaya bien, puedo estar deseando que al otro le vaya mal. ¿Se entiende? De la misma manera, hay personas que pueden estar deseando el mal a otra persona. Que cuando la otra persona recibe ese mal, yo también recibo el mal. Porque el deseo es una energía. Entonces, cuando yo deseo el bien para otro, ese bien me vuelve a mí. Pero cuando yo deseo el mal a otro, ese mal me viene a mí. Porque estoy vibrando en la misma frecuencia. ¿Se entiende? Esto tiene que ver, por ejemplo, con el Ashinará, o el mal de ojo, o el ojo malo. ¿Sí? En el mal de ojo, por ejemplo, suele desatarse por lo que el otro tiene. Y a eso nosotros le solemos llamar envidia. Pero, ¿por qué envidia? Porque la persona desea lo que el otro tiene. Está deseando lo que el otro tiene. Pero la envidia no es siempre desear lo que el otro tiene, sino que a veces es simplemente desear que al otro le vaya mal. ¿Se entiende? Yo siento envidia porque al otro le va bien, entonces yo deseo que le vaya mal. Tiene que ver con el Ashinará, el mal de ojo o el mal ojo. La envidia es desear. Cuando tú deseas algo, sea bien o sea mal, eso que tú deseas para el otro te viene a ti. ¿Se entiende? El mal de ojo a veces es desear que al otro le vaya mal, que no reciba lo que está queriendo recibir, que no logre lo que está queriendo lograr. Escuche, cuando la persona desea que al otro le vaya mal, lo que sucede es que comenzamos a vibrar en la misma frecuencia, comenzamos a vibrar en una frecuencia baja. Comienzo a vibrar en eso malo que quiero que a la otra persona le venga. Tenga cuidado con eso, porque podemos estar viviendo cosas, escuche, podemos estar viviendo cosas que son el resultado de haber deseado el mal al otro. Lo mismo sucede con lo bueno. Esto es el deseo de recibir. Recibimos lo que deseamos. ¿Se entiende? Recibimos lo que deseamos. Ahora, todo lo que baja del cielo, todo lo que baja del cielo, todo lo que recibimos es depositado en algo que se llama vasija, ¿sí?
La pregunta es, ¿qué es una vasija? Vasija es un recipiente. Por ejemplo, yo estoy tomando acá un café, la taza es una vasija y el café es el contenido. Quiere decir que todo lo que viene, baja acá adentro, es depositado en una vasija. ¿Sí? Vasija es un recipiente donde se coloca algo. Por definición, una vasija es simplemente un contenedor vacío, ¿sí? Es un contenedor vacío. Ahora, escuche, de nuestro deseo, va a depender o depende de qué la llenamos y cuánto la llenamos. ¿Me explico? Nosotros somos vasijas. Y la vasija, de nuestros deseos, va a depender de qué la llenamos y cuánto la llenamos. Por lo tanto, según algunos sabios, ¿sí?, dicen que cuando hablamos de nuestras vasijas, nos estamos refiriendo a nuestros deseos, porque para recibir algo, primero tengo que desearlo. Para recibir algo, yo primero lo tengo que desear. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estoy deseando? ¿Y cuánto lo estoy deseando? Mire, la Biblia habla de vasijas en muchos lugares, pero quizás el más conocido es la del alfarero en Jeremías 18. ¿Sí? El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, al referirse a la vasija, Pablo lo llama o lo ilustra como un vaso frágil, ¿sí?, que también en otra oportunidad lo llama como el hombre interior. Pero, es decir, que para darle una definición de lo que es una vasija, primero la vasija somos nosotros, ¿sí? Pero la vasija bíblicamente se refiere a lo interior que está en nosotros. El hombre interior, el vaso frágil, el recipiente, son todos simbolismos que en realidad se está refiriendo a nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de vasija, se está refiriendo a nosotros. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Ahora, nuestra vasija es nuestra capacidad de recibir plenitud, que es lo que nosotros llamamos luz. ¿Sí? O sea, todo lo que viene de arriba, del plano de lo eterno, del plano de la dimensión celestial, todo lo que viene de ahí, es luz, es energía. ¿Se entiende? Y esa luz o esa energía viene a parar a nuestra vasija, a nuestra vida interior. ¿Me explico? Y esa luz, ¿sí?, del Creador, esa luz que el Creador trae hacia la vasija que somos nosotros, es interminable. Que esa luz va a depender de la capacidad de nuestra vasija y cuánto nosotros podemos soportarla y cuánto nosotros la podemos llenar. No sé si me explico. Se lo vuelvo a reiterar este concepto porque me parece interesante. Que todo lo que viene de Dios es luz, es energía, que viene a nuestra vida, ¿sí? Quiere decir que todo lo que Dios baja es luz, es energía, y todo lo que Dios quiera darte es interminable. Pero todo lo que Dios quiere darte
está o va a depender de la capacidad de tu vasija para recibirlo. ¿Se entiende? Ahora, todo lo que deseamos recibir del cielo no viene como el producto terminado. No sé si me explico. Todo lo que usted y yo querramos recibir, que es depositado en nuestra vasija, para que se materialice, va a depender de nuestra capacidad de administrar. ¿Me explico? Nosotros recibimos luz del Creador, que viene a nuestra vida, pero para que se materialice eso, lo que yo estoy deseando, va a necesitar de nuestra capacidad de administrar, de cómo hacemos nosotros para que ese paquete energético que se libera del cielo se lleve a lo concreto. Le doy un ejemplo. Hay gente que está mal económicamente y ora a Dios, le dice: Señor, quiero que tú me envíes recursos, me envíes plata. Y el cielo comienza a llover plata. Bueno, se abren los cielos, te lleva plata. Hay gente que le dice: Señor, yo quiero que me des un auto, entonces se abren los cielos, la agencia del automotor te baja un auto. Eso no funciona así. ¿Se entiende? En el cielo no hay auto. En el cielo no hay plata. Lo que hay en el cielo es un paquete de energía que se libera ¿sí? Que cuando llega a tu vida, tú tienes que transformar esa energía en lo que tú estás deseando según tu capacidad. ¿Me explico? La Biblia dice que Dios nos da el poder. Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 8, si no mal recuerdo, por ahí. Dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. No dice que Dios te da riquezas. Dios te da el poder para hacer. Quiere decir que lo que Dios te da pasa por un filtro, que cuando llega a tu vida tú tienes que transformar eso que Dios te dio en la riqueza, en aquello que tú quieres recibir. Ahora, ese poder que tú recibes del cielo, ese poder que tú recibes del cielo va a descender en forma de conocimiento, en forma de sabiduría, en forma de intelecto divino. Ese poder va a descender en forma de una idea, de un pensamiento, pero tú eres el encargado de darle forma. ¿Me explico? Por ejemplo, Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Quiere decir un pensamiento. Luego le dio la medida, quiere decir que le dio un diseño. Pero todos sabemos que fue Noé quien construyó el arca. Del cielo bajaron las ideas, bajaron los pensamientos, bajaron el diseño. Que fue Noé quien tuvo que darle forma y hacer el arca. Cuando Dios decidió construir, escuche, cuando Dios decidió destruir la tierra, buscó una vasija resistente, que pudiera resistir todo aquello que iba a bajar, y Dios solamente encontró una vasija llamada Noé. ¿Sabe por qué? Porque Noé tenía capacidad de administrar. Todo lo que recibes va a necesitar capacidad de administrar para que tú veas concreto lo que tú quieres recibir.
Antes de recibir, tú tienes que desearlo, como vengo diciendo. Tienes que saber qué es lo que vas a recibir, porque tú no puedes recibir algo que tú no conoces. Y ahí está el punto. ¿Por qué está el punto? Porque queremos recibir del Creador, pero no tenemos el conocimiento pleno de lo que queremos. Porque como dije recién, lo que estoy pidiendo al cielo viene de una forma distinta. Y esa forma en la que viene, quizá no la conozco, no la manejo, no sé cómo funciona. Tenemos por ahí una idea muy religiosa, y lamentablemente tenemos una idea por ahí muy religiosa de cómo funciona la dimensión espiritual. El sistema de cómo funciona el mundo de arriba es muy distinto a cómo funciona acá abajo. ¿Se entiende? Decimos que conocemos, pero en realidad lo que conocemos es una estructura religiosa distorsionada. El problema es que en la religión se nos enseñó que debemos de orar, debemos confiar y debemos de sentarnos a esperar a que venga aquello que estoy pidiendo. O sea, orar no está mal, confiar no está mal, creer no está mal. Lo que está mal es que oro y pido y me siento a esperar que venga del cielo lo que yo estoy pidiendo. Eso es una idea errónea. Es como cuando una persona no tiene para comer y dice, Señor, necesito comer, quiero comida, y se sienta a esperar que alguien golpee la puerta de la casa para que alguien venga y diga, Dios me envió a traerte comida, acá está la comida, gloria a Dios, aleluya, y está todo bueno. Y aclaro este pensamiento porque no estoy diciendo que eso no funcione, de hecho, conozco muchos testimonios y aún yo mismo lo he vivido, que eso ha funcionado y hay momentos donde te golpean la puerta y te traen lo que tú estás esperando. Es correcto eso, es correcto, ¿sí? No estoy diciendo, lo que estoy planteando aquí es que estamos en un tiempo donde nuestra capacidad tiene que ampliarse para aquello que recibimos, nosotros podamos administrarlo, multiplicarlo, etc. ¿Se entiende? Los encargados de la administración en el cielo no pueden soltarnos cosas a veces porque no encuentran vasija preparada y resistente para soportar. Mire, en el desierto, la orden del Creador a los encargados de la fábrica del maná fue: denle una porción de maná por día, pero el sexto día denle doble porción. Ellos dijeron, Señor, y el séptimo día, el Creador dijo, y ellos tendrán que saber administrar lo que se le da con la doble porción. Quiere decir que cuando los encargados del maná le dijeron, Señor, ¿y el séptimo día qué hacemos? Dios le dijo, ellos tendrán que saber administrar la doble porción que se le da el sexto día. Si ellos no lo saben administrar, lo lamento.com. Lo que está diciendo acá es, hay momentos donde la orden del cielo es darte el doble, pero ese doble va a depender de la capacidad de administrar lo que se te da. ¿Para qué? Para que te alcance. Es decir, la orden divina es darte una medida y desde el cielo te observan a ver qué haces con esa medida y ver cómo tú la ministras para que la próxima vez ver si te van a dar una medida o te van a dar dos.
Le doy un ejemplo. Mateo 25. Anote ahí, Mateo 25. Capítulo 25, versículo 14. Hay una parábola muy interesante que nos va a ilustrar esto. Mateo 25, capítulo 14. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Escuche, el Señor le dio a cada uno según su capacidad. Y bueno, usted conoce después toda la historia, ¿verdad? Que uno, el que tenía 5, la multiplicó, etcétera. Pero el punto acá es que a cada uno Dios le dio según su capacidad. Ahora, verso 24 dice, pero llegando también al que le había recibido un talento, quiere decir que después de la historia, después del contexto, el dueño viene y le pide cuenta. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál es la esencia? O mejor dicho, ¿cuál es la sentencia que el Señor le da al que tenía un talento? La sentencia es, quitadle pues el talento y dáselo al que tiene más. Porque el que tiene, dice el texto, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Viene el Señor, reparte talento. Obviamente estamos hablando del Creador, estamos hablando de Dios, estamos hablando del Eterno, que es quien reparte, quien te suelta, quien te da. Y el texto dice que le dio a cada uno según su capacidad. A cada uno le da según su capacidad. La pregunta es, ¿cuántos talentos puede darte el Creador? La pregunta es, ¿cuánto el Creador puede darte? El Dios infinito, que no tiene límite, el Dios al cual nosotros servimos y creemos y adoramos, es un Dios que no tiene límites. Por lo tanto, ese Dios puede darte sin límites. ¿Por qué tiene que darte 1? ¿Por qué tiene que darte 2? ¿Por qué tiene que darte 5? Porque estamos creyendo en un Dios infinito, no tiene límite. Porque Él, así como puede darte 5, te puede dar 10, te puede dar 100, te puede dar 1000. Ahora, el texto dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Escuche, mire, esto es tremendo, es poderoso, mire. Dice que el que tenía 1
se lo quitan y se lo dan ¿a quién? Al que tenía 10. El versículo 29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Quiere decir, el talento que se le quitó, ¿sí? Se lo dieron al que tenía 10. Ahora, el versículo 29 dice, pero el que tiene se le dará más. Cuando ese texto dice que al que tiene se le dará más, ya no estamos hablando de números. ¿Se entiende? Aquí ya no estamos hablando de números. Estamos hablando de algo infinito. Es decir, que hay personas que su capacidad es limitada. ¿Por qué? Porque se puede contar lo que tienen. Es decir, tú tienes 5, el otro tiene 10. Se puede contar, es palpable lo que tú tienes. Pero hay gente que su capacidad es ilimitada. ¿Por qué? Porque es incontable lo que tienen. ¿Se entiende? Y entiéndase que no estoy hablando de algo material. Si es que, o sea, no estoy hablando de algo material en sí, aunque lo puedo incluir, sino que estoy tomando algo simbólico para ilustrar algo. ¿Por qué? Porque cuando el creador encuentra una vasija con una capacidad ilimitada, entonces lo que se le da no tiene números. Porque en la dimensión de arriba, la dimensión del eterno, los números no existen. Quiere decir que acá arriba no hay números para darte. Lo que se te da es según tu capacidad de administrar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Número 1. El mensaje aquí es conforme a la capacidad que tengas de administrar lo que se te suelta de arriba. Perdón. Número 1. Lo que está queriendo no decir aquí el texto es que se te da conforme a la capacidad que tú tengas de administrar. Es decir, conforme a tu capacidad es lo que se te suelta. ¿Se entiende? Es conforme a la capacidad que se te suelta de arriba. Mire, cuando del cielo le bajaron 5 a una persona, es porque esa persona tenía capacidad para 5. Luego esa persona trabajó no solo el talento, sino que trabajó su capacidad. Por eso cuando viene y le piden cuenta, esa persona que recibió 5, la persona dice, ¿me diste 5? ¿Listo? Yo trabajé mi capacidad, amplié mi capacidad, ahora no solamente tengo 5, sino que tengo 10. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Quiere decir que tú tienes que trabajar, usted y yo tenemos que trabajar la capacidad. Tú tienes que trabajar tu capacidad, no solo de lo que se te da. Lamentablemente siempre nos detenemos en lo que recibimos. Hay que trabajar para ampliar la capacidad para que en vez de tener 5, tengamos 10. Y que trabajemos y que trabajando la capacidad llegue un momento cuando ya no hablemos de números, ni 5, ni de 10, ni 20, de 1000, ni 100, sino que hablemos de una capacidad ilimitada, capaz de soportar todo, como Pablo lo llama eso, preparado para toda buena obra. Una persona que está preparada para toda buena obra, usted le puede dar cualquier cosa, lo va a soportar y lo va a saber administrar. Al que le dieron 2 talentos, hizo lo mismo. ¿Qué hizo el que tenía 2 talentos? Aumentó su capacidad. Ahora ya no tiene 2, tiene 4. Ahora, el que tenía 10 y el que tenía 4, en el cielo, están vistos bien, son vistos bien. En el cielo se habla bien de aquel que tenía 2 y tiene 4, el que tenía 5 tiene 10. ¿Por qué? Porque, mire, en el cielo, el que tiene 10 no es mejor que el que tiene 4, sino que los dos son buenos. Porque los dos lo que están haciendo es administrar la capacidad que tienen de administrar. ¿Se entiende? Así que el que tiene 10 no es mejor que el que tiene 4, sino que el que tiene 10 tiene la capacidad de administrar 10. Y luego de administrar 10 va a llegar un momento donde va a poder ampliar su vasija y ya va a ser ilimitada, que va a poder administrar mucho más. Esto funciona así. Esto funciona así. Mire, los administradores del cielo buscan administradores aquí abajo. Ellos te van probando, dándote según tu capacidad. No sé si me explico. El sistema del cielo tiene un comité de administradores donde van soltando acá abajo según nuestra capacidad. Ellos están buscando administradores para que administren acá abajo. Eso lo dice el apóstol Pablo, que nosotros somos administradores, pero no en teoría, ¿no? Entonces, según tu capacidad te dan. Los administradores de acá arriba, según tu capacidad te dan. Una vez que te dan, ellos se sientan a observarte, a ver cómo tú administras lo que ellos te dieron. Al punto que cuando ellos ven que tú administras bien y que tú trabajas la amplitud de tu capacidad, de tu vasija, es ahí entonces donde ellos te sueltan un poco más hasta llegar al punto donde te hacen socio con ellos. O sea, tú te conviertes en socio del cielo al punto que cuando el Creador quiera hacer algo acá abajo, al primero que va a tener en cuenta es a ti. No sé si me explico. Por eso Yeshua en varias veces dijo, buen siervo fiel. El siervo fiel es aquel que sabe administrar lo que se le da.
Ahora, ¿qué pasó con el que tenía un talento? El que tenía un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, aquí tiene lo que es tuyo. El mensaje que esta persona está dando al cielo es, yo solo puedo administrar uno. ¿Qué hizo el Señor? Se lo quitó. ¿A quién se lo dio? Al que tenía más. La capacidad para administrar, escuche, la capacidad para administrar no depende del Creador. La capacidad para administrar no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Esta es nuestra parte. Del cielo te dan, te sueltan, pero depende de ti, de tu capacidad. Del cielo se te suelta la cantidad suficiente dependiendo de tu capacidad, dependiendo de tu vasija, de lo que tú puedas soportar y sostener. La capacidad la tienes que desarrollar usted, la tengo que desarrollar yo, no Dios. ¿Se entiende? Esta última persona demostró que no podía ministrar ni uno, porque no hizo nada con ese uno que se le dio. Cuando tú no haces nada con lo que se te da, se te quita. Se lo da aquel que tiene más. ¿Se entiende? Cuando el cielo ve que tú no haces nada con eso que se te dio, lo que va a pasar es que se te va a quitar. Se lo van a dar al que tiene más, el que tiene más capacidad. ¿Sabe cuál fue el problema de la persona que tenía un talento? La persona que tenía un talento, el mismo texto lo dice. Versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo, fui y lo escondí. ¿Sabe cuál es el problema? El problema hay problemas en las personas que esconden lo que tienen, esconden su talento porque tienen miedo. Y el miedo trabajó al punto que anuló la capacidad de administrar. Es decir, que todos tenemos capacidad, aunque sea para recibir un talento. Pero el miedo hace que esa capacidad se bloquee, se anule. El texto lo dice. Lo que sucedió aquí es que la persona tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a ver y a escuchar cosas que lo desconectaron con la realidad del cielo. Es decir, dejó de percibir la realidad de arriba y comenzó a ver la realidad acá abajo. Y eso le causó miedo. Cuando tú hoy en lo social comienzas a ver la realidad acá abajo, eso te va a provocar miedo. Va a anular la capacidad de administrar lo que el Eterno te ha dado. Cuando tú te agarras miedo, te desconectas de acá arriba. Entonces tú terminas escondiendo lo que Dios te dio. Mirar y escuchar la realidad que nos rodea, no la podemos obviar, porque vivimos en una sociedad. Pero sí podemos no permitir que nos afecte causándonos miedo de lo que está pasando, de lo que pueda llegar a venir, porque eso va a causar la anulación de la capacidad. Hoy vivimos en nuestro país una situación muy gravante, hay mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, eso causa miedo, temor. Bueno, eso, si tú logras que eso te envuelva, entonces lo que tú ves y escuchas, si tú le prestas atención a esa realidad, te anula la capacidad de percibir lo que está acá arriba, porque acá arriba te dice que se te va a soltar según lo que
tu capacidad. Acá abajo puede estar todo mal, pero si tu mirada está conectada acá arriba, entonces de acá arriba se sigue soltando, porque el cielo ve que tú eres capaz. ¿Se entiende? Es decir, que tener miedo es cerrar la puerta al cielo para que el cielo no te bendiga. Tener miedo es, el miedo hace que escondas lo que el Eterno te dio para que tú lo manifiestes. ¿Me explico? El miedo suele venir por ver la realidad que nos rodea. La pregunta que yo me hago y la pregunta que le hago a ustedes es, ¿cuánto usted puede administrar? Lo que tenemos que entender, es que el Creador, nuestro Dios, no tiene límites para darte. Él no tiene límites para darte todo lo que quiera. Al límite lo tenemos nosotros. Tú puedes ser capaz de muchas cosas, pero al límite te lo pones vos. Es decir, Dios quiere darte mucho, pero nosotros somos los que nos ponemos los límites. Le doy un ejemplo. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4 dice, una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Señor, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todo tu vecino, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en ella en las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y ella versículo 5 dice, fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme aún otras vasijas. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios y le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Interesante el texto, quizá muchos de nosotros lo podemos conocer. El contexto es que unos acreedores vinieron a querer tomar 2 de los hijos de un siervo, hijo de una viuda. Y la viuda clama al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le dice, tengo una vasija de aceite. El profeta luego le dice, toma esa vasija, pero ve y pide prestadas vasijas no pocas. Escuche el detalle. Pide prestadas vasijas no pocas. El profeta en ningún momento le da números. No le dice, trae 5, 10, 15, 20, 1 millón. No, vasijas no pocas. ¿Se entiende? No le da número. ¿Por qué? Porque el profeta sabe el profeta sabe de dónde viene el aceite. Que de donde viene el aceite en esta dimensión no hay números, no hay cantidad, es ilimitado todo lo que hay acá arriba.
En otras palabras, lo que quiso decir el profeta es: busca hasta donde llegue tu capacidad. Luego los dos hijos comenzaron a traerle vasijas y ella comenzó a llenarlas con aceite. La pregunta es: ¿de dónde salía el aceite? ¿De dónde salía el aceite? La respuesta es: el aceite venía del cielo. Sencillo. ¿De dónde salía el aceite? Del cielo. Del cielo se abrió una canilla, brotaba el aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más. El versículo siguiente dice: entonces cesó el aceite. El punto aquí es que el problema no era el aceite, porque el aceite nunca se iba a acabar, porque de donde venía es ilimitado, es infinito. El aceite se iba a acabar solamente, únicamente, cuando no hubiese más vasijas. ¿Se entiende? El aceite únicamente se iba a acabar, únicamente cuando no hubiese más vasija para llenar. Tenemos que ampliar nuestra vasija para que el aceite vuelva a bajar. ¿Se entiende? Hay un texto que creo que es Isaías por ahí, que dice: ensancha las estacas de tu territorio. Es exactamente lo mismo, dicho en otras palabras, en otro contexto. Hasta que no ensanchemos nuestra tienda, lo que va a pasar es que siempre vamos a ver lo mismo. Ensancha tu tienda significa amplía tu capacidad. En otras palabras es: agranda tu casa. Tienes que ampliar tu casa. Tienes que ampliar tu vida. Porque la limitación de recibir del cielo va a depender de nosotros. Quien va a determinar cuánto Dios te va a dar no es Dios, eres tú, soy yo. Porque de donde viene todo no hay límites. ¿Se entiende? El beneficio de ampliar tu vasija, hace que tú puedas administrar más. Por lo tanto, si tú puedes administrar más, más se te va a dar. Más vas a poder tener. La persona que tenía un talento dice que lo escondió. Y no es literal, porque lo leemos literal al texto. La persona que tenía un talento, lo que está diciendo es que no lo usaba. Es decir, no que no lo usaba. Lo que quiero decir es que la persona que se le había dado un talento, no es que literalmente fue y lo escondió. La persona usaba ese talento, lo usaba. El problema está que no se multiplicaba. El punto es que la persona lo usó haciendo siempre lo mismo. Hacer siempre lo mismo te va a traer siempre el mismo resultado, siempre la misma cantidad. En otras palabras, no se actualizó. ¿Se entiende? Esconder el talento significa que lo que se te dio no lo renovaste, sino que sigues haciendo lo mismo ya hace mucho tiempo. Lo que tienes que hacer es ampliar tu capacidad, es decir, hacer algo que siempre te da el mismo resultado. Llega un momento donde ya no sirve.
El punto es que el Padre Eterno siempre quiere darnos de su fuente inagotable. Y nosotros somos los que queremos también recibir de Él, ¿sí o no? El problema es que aunque el Eterno quiera y tú quieras, si tú no tienes la capacidad, no se te puede dar nada. Cada vez que Dios te quiere dar algo, o sea, cada vez que Dios quiere hacer algo, el primero que piensa es en ti. O sea, Dios quiere darte algo y yo quiero recibir eso de Dios. Pero el problema es que lo que Dios te quiere dar encuentra que tú no tienes la capacidad, no tienes espacio. ¿Se entiende? Mire, yo le he venido hablando ya hace mucho tiempo. Tienes que pensar diferente. O sea, no pienses negativamente. Tienes que pensar positivamente. Tienes que cambiar tu manera de ver la realidad. Tienes que cambiar tu percepción de ver la realidad. Cuando tú te levantes, tienes que hacer trabajar las neuronas y llenarlas con nuevos pensamientos positivos. Tenés que atreverte a hacer cosas nuevas. Tenés que animarte a escuchar cosas nuevas, algo diferente. Todo eso ayuda a ampliar tu capacidad. Obvio que después tendrás que llevar todo eso a la práctica. Es decir, que tendrás que dejar de hacer cosas para hacer otras. Probar estrategias para alcanzar nuevos resultados, nuevos logros. ¿Se entiende? O sea, el que dice cuánto puede recibir, administrar, no es Dios. Eres tú, eres yo, soy yo. Ampliar tu capacidad significa que tienes que comenzar a hablar de todo esto, ¿sí? De lo que tú estás entendiendo en este tiempo a otras personas. No solo limitarte al grupo que siempre le hablas. ¿Se entiende? Ampliar tu vasija es comenzar a invertir. No sé, invertir, si es en el área de económico, quizá invertir, comenzar a ver cómo podés hacer para generar más recursos, más dinero. Si es en la parte intelectual, ampliar tu parte intelectual y bueno, comienza a estudiar, comienza a leer, comienza a meditar, a profundizar, comienza a prepararte. No sé, si querés ampliarte lo social, tenés que comenzar a relacionarte con otras personas, tenés que salir, o sea, no sé cómo decirte, pero tenés que ampliarte socialmente. No estoy diciendo con esto que lo social tú tienes que hacerte a la demás persona, ni abrazar la ideología de las otras personas, no. Lo que yo estoy diciendo es que tienes que ser estratégico, relacionarte con otra persona, aprovechar esas conexiones para hablar, compartir con ellos, mostrarle a un Dios diferente, a un Dios que no es religioso. ¿Se entiende? Entender que es necesario ampliar tu capacidad de administrar para poder recibir del cielo. La pregunta es, ya voy redondeando, mire, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que recibas o estás recibiendo o lo que tienes hoy? Vuelvo a decir, entender que necesitamos ampliar nuestra capacidad de administrar para poder recibir del cielo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Con lo que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Mire, los sabios
dicen que hay dos opciones en cuanto a recibir y la vasija. Hay dos opciones. Número uno, puede existir la posibilidad a ver cómo decir, puede existir la posibilidad que haya mucha luz y poca vasija. ¿Sí? Puede haber mucha luz, puede haber mucho para descender, Dios nos puede dar mucho, pero hay poca vasija. Número uno. Número dos, puede haber suficiente vasija, pero poca luz para darte. La primera opción sucede que del cielo hay mucho para darte, mucho, mucho. Todo lo que tú te imaginas, hay mucho para darte. Pero, no se encuentra suficiente espacio en tu vida. Y esto puede suceder por dos cosas. Primero, que no lo puedes recibir porque no tienes capacidad. Pero número dos, puede pasar que no hay suficiente vasija para recibir. Número dos, ¿sabes por qué? Es porque tú no te vacías. Si tú no te vacías, tú no puedes recibir. Es decir, que hay personas que tienen mucho en su vasija, que ya no hay espacio. Tienen mucho para dar, para soltar, pero no lo hacen. La persona lo que hace es retienen, no dan. El enemigo que encontramos aquí, por el cual hay mucha luz y poca vasija, la vasija ya no entra más nada porque lo que recibió no lo da, retiene. Y al no retener, y al retener no hay cabida para recibir del Creador. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir, pero tienen un límite. Y ese límite es producto porque no dan. La persona que no da, su vasija es muy pequeña, no hay espacio. ¿Se entiende? Al no dar, el cielo ve que está desequilibrado. Es decir, que cuando una persona no puede recibir porque su vasija está llena y está llena porque no da, al no dar, el cielo ve que la persona está quebrantando un principio, por lo tanto no puede darle más. El cielo no puede darte si ve que tú quebrantas un principio de no dar. Ellos pudieran tener mucho más, pero están limitados. ¿Por qué están limitados? Mire, por eso una persona equilibrada, ¿sí? Una persona que vive en el equilibrio, es una persona que no tiene ningún problema en dar. Pero una persona desequilibrada, ni siquiera le podés nombrar la palabra plata, la palabra dinero, no se lo podés ni nombrar. ¿Estamos acá? Entonces, hay mucha luz para bajar, pero poca vasija. Tú tienes que ampliar tu capacidad. ¿Cómo? Vaciándote. Tenés que comenzar a dar. Comienza a dar. Tú tienes que dar porque si no estás quebrantando los principios del cielo. Por favor, no creas que tú tienes la capacidad para
para engañar al sistema del cielo. Tú no estás engañando. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a recoger. Si tú siembras esto, vas a recoger esto. Entonces no creas estar engañando al sistema. Porque yo no doy, soy más vivo. No te creas que sos vivo por no dar. Porque lo que estás haciendo estás creyendo que estás engañando a un sistema cuando el sistema te está viendo que eres un tacaño, no quieres dar nada. Entonces se te cierra el grifo y tú crees que recibes, pero en realidad no recibes nada. Gira siempre lo mismo. ¿Se entiende? He hablado del deseo de recibir, ¿sí? Y que el cielo quiere darte. Ya voy terminando, mire. Aguánteme unos minutitos más. Pero hay un enemigo. Hay algo que podríamos decirle, o sea, hay algo que podríamos decir que es el enemigo por el cual no recibimos, que es la intencionalidad del deseo mismo. Se lo vuelvo a repetir. A veces no recibimos porque va a depender de nuestra intención, la intención de nuestro deseo. Porque hay gente que desea, ¿sí? Porque hay gente que desea y no recibe. ¿Por qué hay gente que desea y no recibe? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué hay gente que desea y no recibe? No recibe porque su intención, su cabanot, es recibir para sí mismo y no pensando en los demás. Y eso se llama egoísmo. ¿Me explico? Cuando tú haces y deseas todo eso para recibir para ti mismo, los sabios dicen que automáticamente estás anulando la capacidad de recibir. ¿Por qué? Porque si tú solo deseas, ¿sí?, algo sin involucrar a los demás, sin involucrar a la congregación a la que pertenece, a la cual sos parte, estás anulándote la capacidad de recibir, porque a eso se le llama egoísmo. El egoísmo es el enemigo número 1 de no recibir. Dicho en otras palabras, hay personas que aunque deseen recibir, no reciben, porque son egoístas, porque están pensando en recibir uno mismo y no están pensando en los demás. Cuando tú estás deseando recibir algo solo para ti, ¿sí?, sin involucrar a los demás, lo que estás haciendo, lo estás haciendo de manera egoísta. Es ahí donde hay cosas que no se te van a dar. Por más que quieras, no se te van a dar. ¿Se entiende? El punto es, ¿con qué intención yo deseo recibir algo? ¿Pensando solo en mí o estoy pensando también en que otros pueden beneficiarse? Dejo este punto aquí porque quizás más adelante lo puedo ampliar, porque es algo muy interesante que hasta podríamos llamarle, no sé, como título, el deseo de recibir y el egoísmo. Porque a veces no recibimos porque hay una fuerte intención de egoísmo. Hay un egoísmo tan arraigado a veces en nosotros que nos ciega a tal punto que no podemos avanzar, o avanzamos hasta cierto punto y ya no podemos avanzar más. Vos vas a ver que es como que algo se te cerró, que lo tenés acá pero no lo podés agarrar. Estás al punto y casi ahí llegué y se cortó. Estuviste a punto de lograr algo, pero se te cortó.
Lo dejamos ahí. Del cielo siempre se te dará, ¿sí? Del cielo siempre se te dará pensando que lo que tú recibes no solo es para ti, sino también es para los demás. Así funciona el reino de arriba. ¿Se entiende? De hecho, la misma Biblia dice que cuando piden no reciben. ¿Por qué? Porque pedís mal. Lo que pasó con esta persona es que quizás se olvidó un principio fundamental, y es que nunca una persona tiene algo que es, o sea, se olvidó que una persona lo que tiene es para algo. Es un principio hebraico, como lo usted quiera llamar, es que nunca una persona tiene algo si no es para algo. O sea, lo que la persona tiene es para algo y seguramente es para alguien. Eso tiene que ver con el trabajo con el que vino a ser este mundo. ¿Se entiende? El punto aquí es tremendo porque desde la mística, desde lo hebreo, se cree que cuando una persona, ¿sí? Se cree que cuando una persona ya no tiene más nada que hacer, ya no tiene más nada para dar, ya cumplió su propósito. ¿Sabe cuál es el mensaje? Esa persona se puede morir tranquilamente porque ya no tiene más nada para dar. Es duro, pero es así. Por eso cuanto más años una persona vive, eso significa que todavía tiene algo para hacer y tiene algo para dar. Si tú estás vivo es porque todavía tienes algo para hacer y algo para dar. ¿Se entiende? Termino con esto, mire. Comienza a ampliar tu capacidad, comienza a ampliar tu vasija. Comienza a ampliar tu vasija para lo que viene. Porque lo que tú deseas, ¿sí? Lo que tú deseas con una buena intención, del cielo se te va a dar. Eso está viniendo, ¿sí? Solamente que necesita capacidad. Comienza a ministrar tu capacidad de administrar. Y recuerda algo y termino. El límite te lo pones tú, no Dios. Al límite nos ponemos nosotros, no Dios. Amén. Hasta aquí llegamos. Podemos seguir hablando del tema, pero creo que como base, entender estos principios que tienen que ver con esa dimensión celestial nos puede cambiar y mucho. Saber que todo lo que recibimos es producto de un deseo y con la intención del deseo se nos baja. Entender que la capacidad para recibir no es de Dios sino nuestra. Si lo logramos entender, entonces prepárese para los tiempos que vienen, porque el eterno Dios va a comenzar a soltar mucho más cosas que solamente la podemos recibir si estamos preparados con nuestra vasija lista. Estamos en un tiempo, como dije más o menos en la parte del video, donde aún como nación, como país, estamos escuchando cosas, estamos viendo cosas, pero no tiene que anular nuestra capacidad de administrar. Tú tienes que comenzar a administrar bajo los principios eternos, los principios bíblicos, los principios de la Torá. No hay cómo errarle, no hay cómo errarle.
A muchos les puede faltar, pero si tú te manejas bajo estos principios, jamás te va a faltar. Tú vas a poder no solamente administrar para ti, sino también administrar para otros, como la para allá de esta semana. La de José fue una persona con la capacidad de administrar mucho, porque de estando preso, mire, había mucha vasija, poca luz, había mucha luz, poca vasija, pero cuando sale José, aparece ese tiempo de comenzar a administrar en la gran crisis económica que había en ese tiempo en el país de Egipto y alrededor. Tú puedes ser un José en este tiempo, con esa capacidad intelectual, con esa capacidad, con esa sabiduría, para recibir, no para ti solamente como egoísmo, sino para ministrar para los demás. Tú y yo necesitamos ser canales de bendición para otros, mirar dónde está la necesidad y ahí apuntar. Entonces de esa misma manera se te va a dar. Tú vas a poder disfrutar de esos beneficios, sí, no hay duda, pero la mayor satisfacción, ¿sí? La mayor satisfacción es siempre ver que los demás puedan tener. Y de la misma manera, por la afinidad de forma y por la ley de atracción, lo que tú deseas para el otro, eso te va a venir. Así que mire, gracias por estar del otro lado, los bendigo, Yaguató para todos. Cortamos aquí, nos conectamos en mí para tener un tiempito ahí para charlar y cerrar esta idea. Así que mire, gracias por estar, los bendigo y prepárese para los días que vienen porque son días que serán fuertes socialmente, pero serán más que victoriosos, moviéndonos en esas dimensiones donde el aceite que es imparable va a seguir bajando y bajando, bajando, bajando. Así que prepárese para lo que viene. Les bendigo, Yahuató para todos, buena semana y nos vemos en la próxima.